Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Informe 16. Feliz de poder reencontrarme nuevamente con todos los amigos televidentes que nos siguen cada semana. Ana Jiménez y Danilza Vargas estaremos compartiendo con ustedes un recuento de todo lo ocurrido en esta pasada semana. Danilza, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, feliz de poder nuevamente hacer este reencuentro con ustedes para darles las informaciones, el resumen de los principales hechos que han acontecido en esta semana. Danilza, me siento muy agradecida y siempre es bueno decirlo y saludar a todas esas personas que todos los días nos encontramos y nos hablan del programa, nos dicen que lo ven cada semana y que lo han escogido como la opción de ellos informarse de todo lo que ocurre en la semana. Qué bueno, eso significa que el trabajo está llegando y ese es el principal objetivo de nosotros al estar aquí cada fin de semana y preparando cada día las principales noticias. Fíjate, Danilza, en esta pasada semana ocurrió un hecho que ha sido muy cuestionado, que ha sido muy debatido, y fue la decisión de la Dirección Nacional de Aduana de aplicar el impuesto a la compra por internet. Esto así afectando a los denominados curry. Esto fue muy mencionado, muy cuestionado, y precisamente en esta misma semana el director general de aduanas, Fernando Fernández, dijo que no dará marcha atrás a la decisión de gravar las compras por internet por montos menores a los $200, pese a los reclamos formulados por consumidores y algunas empresas de courier. El funcionario dijo que la disposición no tiene vuelta atrás y advirtió que a partir del 15 de agosto Aduanas va a ejercer su función de regular el comercio por internet. Respecto al decreto presidencial 402-05, el cual libra del pago de impuestos las compras por internet, sostuvo que esa parte se la deja a la justicia. Solo en el 2002, eso representó para el Estado Dominicano una pérdida de 3.000 millones de pesos. En el 2013, 4.200 millones. Y ya en el 2014 se están proyectando números conservadores de 5.600 millones. Y en ese caso yo estoy un poco de acuerdo con lo que dijo el empresario Pepín Corripio en esta semana, que dijo que el gobierno debe buscar un equilibrio económico y viable sobre este tema por las compras por internet, porque él entendía que aunque él es un comerciante de muchísimos artículos diversos en este país, eso no le afecta porque son muy variadas las ofertas que él tiene en el mercado. Sin embargo, él dice que conoce muchos comercios que sí realmente se ven afectados, porque aquí también se ha vuelto un negocio y eso es lo que el gobierno debe buscar la manera de cómo regularlo a través de aduana para determinar que realmente el que está haciendo de X determinada compra por internet no sea para comercializarlo, sino para uso personal, porque aquí hay gente que sí realmente está adquiriendo grandes volúmenes de cosas por etapas que cuesten menos de $200 para no pagar impuestos, y realmente son para comercializarlo, lo que sí representa una competencia desleal en el comercio nacional. Ahora que hay gente que adquiere artículos y que realmente son para su uso personal, eso es lo que aduana debe emplearse a fondo, porque lo puede determinar, porque los couriers cuando traen esa mercancía es por aduana que entra, y de hecho las mercancías menores de $200 pagan un impuesto de flete, lo pagan, no es que están exentas totalmente, pagan un impuesto de flete. Pero vamos a escuchar lo que dijo José Luis Corripio Pepín en esta semana sobre ese tema. Pero es como todo en la vida, es un conflicto de intereses que hay, y es humano que todo el mundo defienda lo suyo, pero el Estado tiene que ser el árbitro. Y otra noticia ocurrida en esta pasada semana fue la información que diera el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que anunció la suspensión de la emisión de visas y pasaportes en las embajadas de esa nación a nivel mundial.
incluyendo, claro, esta República Dominicana. Esto a causa de que la base de datos consular de los Estados Unidos en el Departamento de Asuntos Consulares está actualmente experimentando problemas técnicos en el sistema de visas y pasaportes. Así lo explicó la vocera adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, en un comunicado. Añadió que la base de datos ha estado experimentando problemas intermitentes desde hace varios meses, pero que el problema real se inició luego de que la Oficina de Asuntos Consulares puso al día el software de Oracle el 20 de julio pasado, como había sido recomendado por la empresa. Se informó que el sistema se mantuvo fuera de operaciones hasta el 23 de julio, cuando fue parcialmente restaurado, pero todavía no está trabajando a plena capacidad. Bueno, parece que los visados de los Estados Unidos van a estar paralizados hasta nuevo aviso. Bueno, que hay gente que eso tenían a lo mejor en estos días su cita y ya tenían su mente hecha de que pronto iban a viajar a Estados Unidos y así va a tener que retrasarse todavía un poco más. Pero yo no creo que eso dure mucho, Danilza, porque... No, se está trabajando, la embajada volvió a mandar un comunicado diciendo que está trabajando para solucionar esto a la brevedad posible, para retomar así lo que es el trabajo normal. Así es. Bueno, Ana, en esta semana sorprendió la libertad a Luis Álvarez Renta, el único que quedaba todavía tras las rejas por el fraude del desaparecido Banco Intercontinental Baninter. La Suprema Corte de Justicia dispuso la libertad inmediata del economista Luis Álvarez Renta por haber cumplido con la totalidad de la condena de 10 años de reclusión impuesta el 18 de junio del 2003, cuando fue arrestado y acusado de violar a la Ley 6202 sobre el lavado de activos. Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte acogieron así un recurso de casación interpuesto por Álvarez Renta contra el fallo de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, emitido el 12 de febrero. Que, dicho sea de paso, ese fallo de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito no quería computarle el tiempo que había pasado Álvarez Renta en la cárcel antes de que se condenara. Entonces, fue así como los magistrados Miriam Germán Brito, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto y Heroíto Reyes dijeron que sí, realmente había que computársele ese tiempo, por lo que se determinó que ya él había cumplido la condena y queda así de inmediatamente libre. Y los que no corrieron con la misma suerte de Álvarez Renta, Danilza, los hermanos Buitrago, parece que la lucha de Miranda Villalona está surgiendo su efecto. Hombre luchador y que se ha fajado, igual que lo ha hecho con otros casos, también con este de los hermanos Buitrago, eso sí que es no verdad. le ha valido el bulto, como dicen por ahí, de dinero. Miranda Villalona ha hecho una labor que realmente debe reconocerse. En esta pasada semana, la jueza del juzgado de la instrucción de San Cristóbal, Rosa Mateo, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra los hermanos Buitrago, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los hermanos colombianos Uber Osvaldo Buitrago y Ángel María Buitrago Bacá, presuntos cabecillas de una red de alta peligrosidad en la región, quienes guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, vía sus abogados solicitaron al tribunal que le fuera variada la medida. Esto, hermanitos, hace un gran tiempo que tienen una lucha titánica para que le varíen esas medidas de prisión preventiva, de que le den la libertad condicional, pero según los informes, según lo que se ha determinado por las investigaciones y los informes que ha presentado Miranda Villalona, procuradora adjunto de lavado de activos, estos niños merecen estar en prisión. Han estado involucrados no en un solo caso, sino en toda una red de las mayorías de los casos de narcotráfico que han envuelto al país en los últimos tiempos. Bueno, y seguimos hablando de justicia ahora con el Procurador General de la República, que en esta semana tanto él como el Ministro de Interior y Policía mostraron preocupación
por el aumento de las víctimas a consecuencia de armas de fuego. Sobre el tema también habló el comunicador Jordi Veras, que recordemos que fue víctima de un atentado criminal en Santiago. En ese sentido, Domínguez Brito y Monchi Fadul abogaron porque sea desarmada la población civil, que de inmediato también senadores se pronunciaron favoreciendo esta medida, que dicen que es preocupante la gran cantidad de armas de fuego ilegales en manos de civiles. Vamos a ver. La cultura del porte de armas está armando a los delincuentes y esto no puede seguir. Estadísticamente, el que tiene un arma tiene más posibilidades de que lo maten o de que terminen en prisión que el que no la tiene. Centroamérica y el Caribe deben iniciar un movimiento regional de desarme. Bueno, Ana, pero también hay muchísimos casos, hay unas estadísticas que indican que también la mayoría de los casos se cometen con armas de fuego legales, y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Así mismo es. Este es un tema que se ha debatido por mucho tiempo aquí en nuestro país, y yo particularmente, pese a que sé que en los últimos tiempos están cayendo muchas personas a manos de intercambios de disparos, atracos que se sabe que se hacen con arma de fuego. Asimismo, las mismas armas de fuego que se usan legales y que se le da un mal uso. Pero pese a todo a esto, Danilza, yo soy de la que entiendo que aquí las autoridades siempre son bla, bla, bla. Siempre te hacen muchísimos operativos, siempre te hacen nombran muchísimas comisiones, nombran muchísimas comisiones, y siempre terminamos en lo mismo, en el bla, 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 como le decía anteriormente. Aquí no hay una verdadera plataforma, no existe una verdadera voluntad para que este tipo de tema, pues, se regule. El uso de las armas de fuego es un tema que parece que es el de nunca acabar. Que si las armas ilegales pasan por Haití, bueno, pero eso para eso se supone que hay un orden en la frontera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como que siempre veo que lo que se dice es lo mismo, se ponen las mismas excusas, se dicen que se van a hacer muchísimas cosas y sencillamente siempre tenemos el mismo tema sin concluir. Es que aquí en este país los temas son cíclicos, porque no es la primera vez que venimos ahora discutiendo, que está en la palestra un posible desarme de la población. Recordemos, si nos vamos a suponer 2 años atrás, esa misma iniciativa se había planteado y que incluso se pretendía hacer mediante una ley que se iba a mandar al Congreso Nacional, y eso no pasó de ahí. La discusión se aplazó, se fue saliendo del escenario público y ya hasta ahí quedó. Ahora entonces volvemos otra vez cuando vemos que los niveles de delincuencia, de criminalidad se están saliendo de la mano, pues volvemos a tocar otra vez el mismo tema, pero ahí muere y no se toma nunca una determinación. Así mismo es. Y hablando de arma de fuego y del desarme, un informe ofrecido en esta pasada semana dice que las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que popularmente se les denomina intercambios de disparos, aumentaron en el primer semestre de este año, rompiendo así la tendencia a la baja que se había experimentado el año pasado. El informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana indica que en los primeros 6 meses de este año, 87 personas murieron a manos de agentes policiales, mientras que igual periodo del año pasado fallecieron 77. El informe indica que en todo el año 2013, los caídos a manos de las fuerzas estatales fueron 169, mientras que en el 2012 fueron 296, para una reducción de 127 casos. En el semestre también hubo otras 200 muertes a manos de desconocidos. En términos generales, el Observatorio de Seguridad registró 1.203 muertes violentas, entre ellas 906 fueron por homicidios y 297 fueron suicidios. En este caso se muestra una reducción de 5.2% frente al mismo semestre del 2013, con un total de 1.269 muertes voluntarias.
971 homicidios y 298 suicidios. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a esperar que siempre las autoridades dicen que la cifra con respecto al año pasado han bajado, sin embargo la percepción es otra muy diferente lo que se percibe en las calles de la República Dominicana. Y hablando, ya pasando a hablar de muerte, vamos a pasar a lo que ha sido la comidilla de esta semana, que pues ya está concluyendo a mediados de semana. Pues corrió el fuerte rumor de que Vincho Castillo había renunciado de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y se informó que esto se hizo, e incluso que la carta la tuvo que dejar en el despacho presidencial porque el presidente Danilo Medina no lo quiso recibir. La verdad es que al tú contactar a algún alto funcionario del gobierno, todos parecen que se pusieron a una y dicen desconocer de esa supuesta renuncia. Sin embargo, nadie tampoco niega la información. Todo el mundo dice que no conoce nada que tenga que ver con ese tema. Precisamente luego de que saliera la información, nosotros en el trabajo periodístico del día a día fuimos a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que es la oficina donde Vincho está diariamente, y allí específicamente el pasado jueves se nos informó que Vincho había convocado a su personal a una reunión, a todo el personal, y que minutos después había llamado para aplazar la reunión sin que se conozcan los motivos de que por qué la había convocado y luego por qué se había aplazado la reunión. Luego, al final de la noche, ya tarde del jueves, supimos que Vincho Castillo se reunió con el expresidente Leonel Fernández. Sí, se reunió con él en Funglode y no tampoco trascendió qué habían tratado. Y que Leonel está presionando entonces a Danilo para que no permita que Vincho renuncie. Que Vincho renuncie. Bueno, la carta ya está depositada. No sé si será como la carta del canciller Carlos Morales Troncoso, que también se rumoró que la había depositado y que sería efectiva el 16 de agosto, que tampoco nadie ni la ha negado y tampoco la han confirmado. Si se vuelve contra su palabra pronunciada en La Habana, que debió de ser el Código Nacional, el Código de la Dignidad Nacional, que sobre eso no debió de aparecer ninguna diligencia posterior. No quiero dar ningún tipo de detalles acerca de exigencias nuestras. Cuando ocurra cualquier cosa en la presidencia, en el gobierno, ustedes son los primeros a recibir la información. De modo que esa es la verdad. No sabía, porque acuérdense que yo lo que soy ministro de Interior, el presidente de la República es jefe de todos nosotros. Hay que decir, Danilza, que los vinchos, como le dicen a los Castillos, dijeron que renunciarían a los cargos del gobierno de Danilo Medina, no al Partido de la Liberación en sí. Yo creo que y en su momento Vinicito, diputado por la Fuerza Nacional Progresista, había dicho, e incluso en rueda de prensa, de que ya ellos habían conversado con sectores del gobierno y que no iban a renunciar de sus cargos del gobierno, de los cargos que ocupan en estos momentos en el gobierno de Danilo Medina. Más bien yo creo que a los Castillos lo que le ha molestado son ciertos pronunciamientos que se han dado de parte de funcionarios de gobierno que han estado prácticamente, como decimos nosotros regularmente, aqueroseándolo, Danilo. Sí, realmente. Y la información que tengo es que independientemente de si se hará realidad esa renuncia de Vincho Castillo, no es vinculante a los cargos que ostentan algunos de sus hijos, en este caso Pelegrín Castillo, porque Vinicito ocupa una curul y la curul solamente se le puede quitar, o sea, es elegido por el pueblo, claro, eso no puede quitársele porque le pertenece a su partido que ellos lideran. Aunque dicen por ahí que detrás de Vincho vienen otros. O sea, entonces podríamos estar hablando de Ricardo Tavera, que ocupa migración. Se habla de renuncias a nivel de la alianza que tiene entre el partido con la Fuerza Nacional Progresista con el Partido de la Liberación Dominicana.
De eso se habla en otras instancias porque, según he escuchado, hay personas también dentro de la Fuerza Nacional Progresista que entonces se han sentido maltratadas, se han sentido marginadas, entonces ya eso ha ido afectando un poco lo que es la relación. Además, recuérdate que no solamente, apartando un poco lo que tiene que ver con el reglamento y el tema migratorio, no solamente la Fuerza Nacional Progresista en este caso, hay partidos que están en el bloque progresista. Recordemos que desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, no con el Partido de la Liberación Dominicana por completo, sino con el gobierno del presidente Danilo Medina, han expresado inconformidad y han expresado que se sienten marginados. Bueno, señores, arde el rancho. Eso sí es verdad. Arde el rancho y está convocada para este próximo lunes la Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana, esto para la elección de los bufetes directivos del Congreso Nacional, dígase presidente del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Los demás, pues ya lo que tiene que ver con vicepresidentes, secretario, tesorero, estos son elegidos por los legisladores. Eso sí se lo dejan a los legisladores. Eso sí. Eso les toca a ellos. Ahora el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, no, eso es del partido. Para nadie es un secreto, Danilza, que están ahí, hay un forcejeo entre el grupo del presidente Danilo Medina y los del expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Hemos visto que tenemos a Cristina Lizaldo, quien actualmente ostenta el cargo de vicepresidenta del Senado de la República, una persona de la confianza del presidente Danilo Medina y quien aspira a dirigir el Senado de la República. La próxima presidenta del Senado. De la República. Del otro lado hemos visto a Julio César Valentín, hombre de confianza, pero que respeta. Desconfianza del presidente Leonel Fernández, pero que respeta a su presidente Danilo Medina, que también aspira a la presidencia del Senado. Del lado de la Cámara Baja tenemos al presidente actual, Abel Martínez, que también opta por continuar en el cargo, y Radamés Camacho, quien aspira a presidir la Cámara de Diputados. Esta elección se hará este próximo lunes cuando se reúna el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hay voces por ahí que dicen que ya esos cargos tienen nombre y apellido. Eso es así. Y yo tengo la información muy fidedigna de que ya eso es a ratificar que va el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el lunes en la noche. Eso tiene nombre y apellido. Y comenzando porque Camacho nuevamente va a tener que quedarse retando en la banca. Bueno, señores, vamos a ver las declaraciones que dieron en esta pasada semana el senador Charlie Mariotti, Luis René Canaán, Wilton Guerrero y el aspirante Julio César Valentín. Ni a Cristina no le despinta a nadie eso. No se lleve de cuentos de caminos. No se lleve de cuentos de caminos. Cristina, presidente del Senado de la República. Segundo, la alta credibilidad pública y representa la provincia de mayor cantidad de votantes en la República Dominicana. Ambos tenemos la misma cantidad de periodos legislativos, es decir, que en términos de experiencia ambos estamos probados, ambos somos del mismo organismo, ambos somos militantes. De cualquier lado que caiga la moneda, habrá satisfacción. Yo lo que pienso es que hay distintas alternativas. En el Senado están corriendo la compañera Cristina Lizaldo Mezquita, a quien nosotros apoyamos, porque entendemos que ha habido un vacío histórico en el país en esa materia. Una mujer no ha ocupado nunca la presidencia del Senado y es hora de que la ocupe.
Bueno, Ana Jiménez, y ahora saliendo un poco del Congreso, que eso sigue bien caliente, vamos a ver un reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Jesús Camilo con relación a la ley de libre acceso a la información. ¿Realmente se está cumpliendo esta legislación en el país? Vamos a verlo. Gracias, agradeciendo como siempre la oportunidad que nos brindan de poder llegar a todos los hogares dominicanos a través de Informe 16. Pues en esta ocasión hemos trabajado lo que es la Ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública, y tenemos aquí diferentes oposiciones de diversos sectores de la sociedad civil. Adelante, señor director. Tras una titánica lucha de la clase periodística y la sociedad civil en el país por lograr mayor transparencia en la administración pública, en el 2004 se promulga la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública, lo que provocó la reacción de legisladores, políticos y funcionarios. Cuando se promulga la ley, solamente es el texto, todavía no había una fase operativa en la cual se pudiera decir cómo se había avanzado. Entiendo que hay que modificarla primero, para que el que solicite una información con un fin no la use para otro. Segundo, para que el Estado tenga categoría de información, porque hay cosas del Estado que no se pueden estar diciendo todo el día en un medio de comunicación. Creo que hay que completarlo. La idea fue buena y ha cumplido algunos cometidos, pero yo creo que debe ser mejorado. Yo preferiría que la ley no se toque por el momento, porque el riesgo de que cuando se toque la ley es mayor que los beneficios. Hoy, 10 años después, muchos sectores entienden que se ha avanzado en tal sentido, pero otros afirman que la normativa no ha surtido sus efectos. Pero creo que hemos avanzado mucho, porque yo no he oído en los últimos tiempos nadie quejándose de que no le dieron tal información solicitada. Y si la hay, generalmente la institución que se dice que no quiere dar la información, accede y facilita la información. Lo que debe la ciudadanía es empoderarse más del contenido de esta ley y que abarque no solamente a los funcionarios públicos y a las instituciones, sino también a las empresas que hacen negocio con las instituciones. Vivimos en una sociedad anárquica donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana, y por eso es que como país nuestro futuro es sombrío. Que tiene debilidades, es evidente que las hay, pero compararlo con que no había nada y lo que se ha avanzado es parte del primer elemento que podríamos señalar del avance. Las opiniones favorables sobre los avances de la legislación centran sus argumentos en señalar que la Ley 200-04 garantiza transparencia, y contrario a esas posiciones, quienes plantean que la misma está rezagada sostienen que las instituciones públicas sirven informaciones a media. Nosotros junto con Opti tenemos unas normativas que están establecidas tanto para los portales como para lo de transparencia. Yo diría que la ley ha tenido una implementación tímida, porque no existe en República Dominicana una cultura de transparencia, ni de parte de la autoridad pública, ni de parte del ciudadano. ¿De qué vale que se apruebe una ley de acceso a la información cuando ningún funcionario público suministra los datos que le son solicitados por cualquier entidad o por cualquier ciudadano? Es decir, que aquí el acceso a la información, si alguien la quiere obstaculizar, sabe que no tiene muchas posibilidades. Las pretensiones en que se modifique esa normativa y la timidez de algunas instituciones públicas en responder ante requerimiento de un individuo respecto a un documento interno determinado supone para algunos que ciertas esferas no andan del todo bien. No, el Estado tiene que tener categorización, maneras y métodos para otorgar las informaciones. Eso es nuestro motivo. En principio, entonces, cuando usted pone negatividad a entregar los documentos que se le solicitan, usted está dejando en evidencia que hay problemas. Pero lo importante es que se creen mecanismos muy detallados y específicos de que el ciudadano pida lo que quiera y que la institución le responda lo que él desea. Aunque la ley se promulgó en el 2004, es en el 2012 que se estableció por decreto que su órgano rector pasaría a ser la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por Marino Vinicio Castillo. Sin embargo, solo tiene alcance para las oficinas que dependen del Ejecutivo,
y entre sus funciones está intervenir en la negativa de funcionarios para dar información y evitar, cuando sea posible, que se llegue a la justicia. Con las debilidades que ciertamente pueda tener una más que otra, el que llega a una institución solicitando una información, en términos generales decimos que se la entregan. Y si no, nosotros hacemos la función de órgano rector. Asimismo, el funcionario señaló las limitantes que la Ley 200-04 establece para no entregar una información pública, pero a su juicio entiende que las mismas pueden ser determinadas fácilmente. Y lo que pasa es que la propia ley establece lo que son informaciones reservadas. No es que son confidenciales, que son reservadas. Si fueran, por ejemplo, a la policía o al DNI a pedir una información sobre agentes encubiertos, es evidente que esa es una información que es reservada. La exigida legislación cumple 10 años de promulgada y ha servido de fundamento para 200 oficinas de acceso a la información pública que han recibido miles de solicitudes, pero tiene pendiente mejorar los portales de transparencia y luchar con funcionarios que rehúyen revelar cómo administran las instituciones estatales y recursos del gobierno. Bien, hay muchos sectores, como ustedes pudieron apreciar, tanto políticos, funcionarios y legisladores, que apuestan a la ley, dicen que se cumple a cabalidad. Otros sectores dicen que no hemos podido avanzar en ese sentido, porque cuando una persona, un ciudadano, requiere de una información de una institución pública, pues esta se le sirve a media. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, aunque quizás de manera provisional, es el organismo rector de esta normativa y dice que sí, que se ha avanzado en ese sentido y que la normativa obliga a ser más transparente en la administración pública en la República Dominicana. Será pues hasta la próxima, cuando ustedes y nosotros volveremos a encontrarnos en otra entrega de Informe 16. Hasta la próxima. Gracias a Camilo por este reportaje, y con esta información nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso seguimos con muchísimo contenido.